Hola George, ¿cómo estás? Bien, mi Dianita, gracias. ¿Tú? Yo súper interesada en el tema de hoy y feliz también porque está con nosotros una persona a la que yo quiero muchísimo y que, bueno, la conozco desde hace mucho tiempo y conozco el amor que tenía, que tiene, o no sé si se va a pasar por ahí. Hola Ok. Marianita, ¿cómo estás? Es Mariana Herrera. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Qué padre que abran este espacio para mí, que mi signo es Acuario y los Acuario disfrutamos tener espacios donde podamos ser nosotros mismos y hablar de cualquier cosa. Entonces, yo estoy feliz de Estás, poder. estás en el lugar correcto, Mariana. Muy bien. Definitivamente en el mejor lugar. Bueno, como comentábamos, el tema es Lady Gaga, pero Lady Gaga en cuanto a todo lo que rodea, pues a la persona, o sea, o sea, programas que te digan, datos, canciones, pues hay millones. Pero aquí la principal razón es porque tú siempre fuiste como que una fan, muy fan de Lady Gaga, y mi primera pregunta sería, ¿en qué situación y postura estás el día de hoy? Y si quieres empezar, ¿por qué la admiración desde que casi ella empezó? A ver, Mariana, pues, ¿qué onda? A ver, pues sí, fui muy fan cuando empezaba, de hecho, a ser más como famosilla con sus canciones ahí. Si escucharon Poker Face, Love Game, y Claro. esas fueron las que la levantaron. Pero yo estaba creo que estaba en sexto de primaria, una cosa así. Wow. O Ajá. sea, desde entonces la empecé a escuchar, desde muy, pues sí, estaba muy chica, hasta la prepa todavía estuve de fan. Actualmente ya no la escucho porque, no sé, han cambiado mis, pues vamos a decir, ideales en cuanto a lo que escucho. Para mí ha sido importante cuidar lo que escucho porque eso también es alimento y también es energía, entonces cuido mucho qué escucho y demás. Eh, pero sí, yo empecé a ser fan pues porque realmente es una persona muy talentosa que desde muy chica sabe, o sea, sabe de música. Yo me dedico a la música también. Yo Sí. canto, toco, compongo. Sua maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de lado que nem todo mundo vê. Y siempre la admiré por su talento, su voz y todo, ¿no? Además de su extravagante forma de ser tan diferente, que también es algo que a mí me gusta mucho, lo diferente, lo raro. Eh, y la escuché por años, fui al concierto, me disfrazaba, estaba ahí, o sea, consiguiendo que sí, concursos y no sé qué, y así, siempre estuve muy metida en su música y todo. Pero con el tiempo, no sé si fue como, pues fue un proceso natural mío de ciertos gustos cambiaron y demás. Y pues de pronto ya empecé a ver cosas que estaban medio raras, ¿no? O sea, ya no raro cool, sino Ok, raro obscuro, tal vez. ok, entonces, llega, o sea, llevando como la secuencia de lo que estás diciendo. Vibraba en ese entonces, resonaba contigo a nivel musical, a nivel estético, obviamente por todo lo que representa, los cambios que ella maneja. Entonces, resumiendo eso, pasa el tiempo y tú evolucionas. Ella evoluciona de otra forma y quizá la información que llega a ti ya no checa contigo. Aquí mi pregunta podría ser, para ir después, las razones. Ella como persona está relacionada con muchas causas, o sea, se mueve dentro eh, o sea, movimientos muy importantes como la comunidad, o sea, de LGBTQ, como las cuestiones de salud mental, etcétera. Entonces, voy a parar aquí y decir, ¿cómo divides esto? Porque los mensajes son diversos en su personaje. Pues sí, en ese caso, sí, de hecho tiene desde hace muchos años una fundación
donde ayudaban por el bullying y la salud mental y todas estas cosas, lo sé. Pero no sé, a veces siento que de pronto esas mismas fundaciones a veces podrían tener detrás alguna conveniencia, que tal vez el propósito realmente, ¿cómo decir?, no sea el que expresan o el que dicen ser. Y hay intereses de por medio, puede ser así como un teatro, por así decirlo. Ok, Ese es ok. ese es Pasa, definitivamente pasa. Algo que, bueno, estamos de acuerdo los tres es que es una artista muy completa. O sea, ella es muy talentosa, no fue la cara bonita que cantó los hits nada más. Es una pianista hecha y derecha desde los 4 años. Tiene muchos estudios. Ella antes de ser famosa ya le componía canciones a muchos artistas y pues ha picado piedra. Eh, yo creo que es todo un personaje ella en cuanto a quién es Lady Gaga y no Stephanie, que además su nombre es larguísimo, Stephanie Joan Angelina. Angelina Germamota. No, Germanota. Bueno, no Germanota. nota. Germamota. No, Germanota. Germanota, con N. Con ¿Con N, no N? con mota, sí, Germanota. Ah, ok, ok, ¿En qué ok. estás pensando? Pero bueno, Discúlpame. algo así. Pero bueno, es un artista que ha creado todo un personaje alrededor suyo. Y pasa mucho esto que comentaba Mariana de las famosas eh, que se ponen a ayudar y que son parte de fundaciones. Pues habrá quien sí lo haga realmente de corazón. Y también estoy convencido porque además se sabe que hay mucha gente también que lo hace como más publicidad, eh, incluso hasta para deducir impuestos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ella tiene una canción que tiene que ver también con otra de sus causas, que es con la violencia sexual. La canción es Till It Happens to You. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Till it happens to you, you don't know how I feel. Entonces también ahí es otro cuestionamiento que diría, bueno, sí, estás con una comunidad muy importante que ha tomado fuerza en este momento, un espacio que debió de haber tenido hace mucho tiempo y un respeto que tuvo que haber tenido hace muchos años, pero también todo lo que está pasando al mismo tiempo es todos estos cuestiones que les comentaba, ¿no? La salud mental está el tema mucho más latente, entonces ahí ¿cuál es tu perspectiva, Mariana, a nivel de la gente de tu generación? Y tú, obviamente, tu perspectiva, ¿no? Pues yo soy un poco rara Me porque encanta. Ajá. no me considero parte de ningún movimiento. Digo, a mí me gustan las mujeres. Sí. Yo no soy parte de los movimientos LGBT. No, no me, no me interesa porque yo siempre he pensado que, claro, no todos lo hacen y entiendo por qué se han hecho los movimientos, pero yo siempre he sido como consciente de soy yo y es mi trabajo aquí respetar y ser respetada es mi derecho, entonces no necesito ir por la vida y decir que soy de acá y que pertenezco en este grupo o en aquello, ir allá y bailar, porque si yo me acepto, pues lo que pase aquí alrededor ya será de los demás, no necesito externarme, no sé cómo decirlo. Lo estás diciendo increíblemente bien y con... Gracias. A Oh, veces sí.
a veces siento que está de más, ¿no? Se pierde un poco lo que se está buscando con ciertos movimientos, como lo es feminismo, como lo es LGBT, como lo es muchos de estos movimientos que existen, del que forma parte Lady Gaga en este caso. Estoy de acuerdo en el apoyo, estoy de acuerdo en el respeto, la libertad y todo, pero creo que empieza aquí conmigo, en uno mismo, donde no tengo que decirle al mundo, donde no tengo que etiquetarme, ¿no? Las etiquetas, porque otra vez es dividirnos, o sea, el etiquetar otra vez siento que es fraccionar. Así es. Y es algo muy personal. Se ha puesto de moda el etiquetarse y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso crea más que unión, crea diferencia, crea rencillas y bueno, pues eso no está bien. O sea, si tú eres un artista, debería de importar única y exclusivamente lo que haces con la forma de arte que tengas de expresarte. Ya tu vida personal, tus preferencias, eso la verdad es que debería de pasar a un segundo plano. Sin embargo, pues se vuelve parte, pues, protagonista de muchos, no solo de artistas, ¿no? En general. Pero a mí me encanta eso que acabas de decir y como que pierde realmente el verdadero sentido de, ¿no? Sí, por eso Sí, el tema aquí es, yo tengo la duda hablando de Lady Gaga. Ella pertenece, ella, por ejemplo, es lesbiana, ella es bi, ella es trans, ella, ¿qué onda? O pertenece, de hecho, a este movimiento al que defiende o no, Mariano. sí pertenece, siempre, o sea, recordando cuando yo estaba chiquita, siempre era, en un momento hasta tuvo un personaje que era Joe y era Ah, hombre, Ujú, ujú, ujú. Sale en entonces, una portada de ajá, Vogue hombre, sí, me ¿no? acuerdo que en un Halloween, cuando yo tenía novio, hice que él se disfrazara de Joe y yo de Lady Gaga, y bueno. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. Pero no, ella siempre ha estado ahí. Y también ok. de pronto parecer hombre, pero vestirse como mujer. O sea, esta como fue ¿Andrógino? Andrógino. sí, siempre se ha mostrado así. De Ujú. hecho, en algún Ok. momento hubo rumores que si tenía pene y no sé qué, pero Ah, ok. eso yo creo que, Sí, eso creo que no es cierto. No, o sea, no, bueno, no sabemos. sí, Pero no, ella siempre ha estado ahí. Yo, en mi opinión, creo que podría ser bi. ok. Pero siempre la he visto más con hombres y ha tenido parejas de largo Sí. tiempo y se ha relacionado más con los hombres. Entonces no sé si de pronto sea lo que ella quiere mostrar como personaje por todos estos movimientos y estas tendencias que hay, pues al final se ve mucho ya ahora las tiendas, ¿no? Vendiendo el arco iris y pues todo el mundo quiere ir a comprar. Entonces En al final junio. puede ser, puede ser como un marketing, ¿no? Porque a Es la que se ha vuelto una cosa, exactamente, se ha vuelto una cosa como de moda. sí. Cuando es algo que debe de quedar en tu habitación o Que yo creo, con tu grupo muy cercano, a quién le importa? ¿O qué necesidad de... ¿Qué es lo que decía Mariana? Más que las frases que utilizaste tú, que están increíbles también. Es lo que decía, o sea, ella, como se maneja, nunca lo sintió como una necesidad, es una seguridad que hay, es una cosa que no Claro, necesita mayor exponer, porque ella es primero bien con ella, ¿no? Bueno, y claro. aquí voy a irme a la otra parte antes de seguir con las preguntas. La salud mental. Eh, ¿Qué sabes de los sucesos graves que le hayan sucedido a Lady Gaga con respecto a la salud mental? pues salud mental, sé que estuvo en una depresión porque tiene dos enfermedades Ujú. Ujú. fuertes, que es el lupus Ya. y Fibromialgia, ¿no? Fibromialgia. fibromialgia, exacto. De hecho, hizo ella un documental en algún momento Así es. donde exponía
se detuvo por una temporada, dejó de estar, de hecho, de sacar música y demás. Y después expuso donde sus terapias y todo esto, y donde sí pasó por momentos fuertes, también creo que por una ruptura amorosa, como siempre. Ella habla de un abuso sexual que ella Mm, es víctima a los 19 años por parte de un productor. ajá, también, también. Entonces sí ha tenido episodios depresivos, fuertes, ¿no? Claro, no sé más a profundidad, pero sí sé que ha tenido ahí cosas fuertes. Y a mí, de hecho, se me hizo muy extraño cómo de pronto dejó, porque le estaba yendo súper bien. Estaba así como en un momento de donde estaba haciendo muchas músicas, sacando álbumes, conciertos, sacó su perfume y estaba vendiendo, o sea, ¿sabes? Y de pronto nada, y de pronto regresó, pero regresó distinto, porque ya no fue, em, sacó un álbum que hizo, el de Million Years, y ya no era igual ya no era como este personaje súper loco ni nada. Ujú, ujú. Entró con la película de A Star is Born, o sea, como que sí noté algo distinto en el... Ella es un camaleón, la verdad es que sus cambios de look, todos son radicales. Oh, yeah. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Investigando de ella me sorprende que tiene 37 o 38 años y la verdad es que la cantidad de sucesos que ahora sí que le han sucedido es de llamar la atención, ¿no? De todo esto que hablan, de problemas físicos, de su cambio en cuanto a su música, incluso siendo una persona pública y habiendo tantos rumores y siendo noticias. Cuando uno ya investiga de ella, son muy diversos los datos. O sea, por ejemplo, hablabas eso de que si hermafrodita, muchos dicen, o sea, en muchos reportajes dicen que sí, en muchos que no, que sus preferencias sexuales, la verdad es que no se conoce tan a ciencia cierta. Es un camaleón, es como misteriosa, ¿no? Ándale, sí es misteriosa. Ajá. Y dime una cosa, Marianita, el tema aquí es, en el principio de nuestra conversación, planteas que la sentiste o que sentiste como algo mucho más oscuro. ¿A qué te referías específicamente? Bueno, yo creo que en la industria musical, como en muchos medios, llega un punto, pues ya de tanta fama o tan alto, donde, ¿cómo decirlo? Bueno, sabemos que la música es un medio de comunicación donde puedes transmitir mensajes, las frecuencias, si creemos en energía, frecuencia, todo esto puede ser un medio para manipular, así como lo es la política, la religión, la música es algo para mí Poderosísimo, ¿no? poderosísimo y se puede utilizar para manipular masas y masas y masas a nivel mental, físico, energético, fuerte. Entonces yo creo que en algún punto productores, ya gente con un nivel muy, muy alto de poder,
podría utilizar a través de la música a los artistas y ser como sus títeres. Y ya, ok, aquí vas a tener esto, fama, dinero, todo, que al final mucha gente, pues es lo que quiere, ¿no? O sea, hay gente que quiere ser millonario, tener poder, tener fama, y bueno, eso es como de Ser cada quien. adorados, o sea, de alguna manera. Exacto. Y a través de ellos poder mandar ciertos mensajes, manipular a la gente. Entonces, ahora, bueno, vas a hacer esta canción, no te la acepto porque habla de esto, pero si le pones esto aquí, le haces esto acá, la podemos producir, la sacamos. Entonces ya a través de esas cosas podría haber algo más, ¿cómo decirlo? Pues con una intención más densa. Y ya mensajes donde, no sé, quieran llevarte a la gente, a los chavos sobre todo, porque yo escuchaba esa música desde muy chiquita, no sé, a los excesos o a las drogas sin parar, o sea, no sé, Sí, ¿sabes? infinidad de tópicos que convienen para mantener como un poco como zombies a la Exactamente. masa. Exacto. O sea, entonces podría ser como que, por eso es que hay esta percepción de que pueda estar asociada con los Illuminati, por ejemplo, ¿no? O los dejamos como sociedad secreta, que tiene ciertos símbolos. Hasta donde yo sé, pues sí, es una sociedad de personas que quieren tener tal vez algún control pues, del mundo, de muchas cosas, para a través de ese, pues sí, de ese control hacer lo que a ellos beneficie en muchos sentidos. Yo sí creo que se llegan a cosas como ya muy, o sea, yo sí creo de todo, yo creo que todo es posible. Entonces, tanto creo como en la magia oscura y en esas cosas y que los rituales y todo eso, creo que esas personas tienen ciertos rituales y cosas ahí que yo, simple mortal, con Claro. corazón, no puedo entender, pero sé que hacen cosas como muy, muy fuertes para tener dinero, fama, poder. Sí, poder, claro. Y la relacionan en este sentido porque dicen que salen en sus videos, por ejemplo, triángulos, Hay muchos simbolismos, sí. ciertas cosas que jalan cierta energía. No podría asegurar si forme parte de algún tipo de estas sectas, pero lo que sí me llamó la atención es que, sobre todo cuando ella inicia, un gran diferenciador con las artistas pop, digamos, contemporáneas, son las letras. O sea, las letras de Lady Gaga son más tendenciosas, son más, podría decirlas, maduras, a lo mejor con una tendencia más marcada, pero no son las canciones de Katy Perry, no son las canciones de Britney Spears, no son las canciones incluso de Rihanna, ¿no? Que son más o menos contemporáneas, música pop, pero sí no es una música pop tan light, por así decirlo, en cuanto a las letras, como los otros ejemplos que puse y muchos ejemplos más, ¿no? Que Es podría haber. curioso, George, porque a algunas de las que mencionaste también las han relacionado. De hecho, no sé si notaron, yo me puse ojos. Tengo una amiga que tiene el símbolo de los, ajá, en una rana dorada. O sea, me puse, Illuminati. traigo la guirnalda, ¿no? ¿Eres Illuminati tú, Para Diana? que se haga el chisme que soy iluminada. Va. Así, Pero bueno, nos van a ver más en nuestro podcast, ay, eso no sí, sabemos. seguro. No es que ya nos Claro, está viendo. tengo poder. Eminem, Rihanna. Love is just a history that they may prove and Mejor nos when. manda incluso Lady No, me Gaga un encanta. email que si podemos entrevistarla, Claro. No, ya me que somos encanta. del mismo equipo. No, es que sabes que es un tema muy apasionante y esta conversación con Mariana, porque yo también soy del equipo de Mariana, totalmente. Creo que absolutamente todo es posible y que sí hay ciertas, digamos, pues, personas que de alguna manera, digamos, en una élite
de todos los rubros, ciencia, música, gobierno, pueden estar Siempre. Y como estamos fabuladora hablando de alguna forma para, una práctica de cientos de años. claro, Eso simplemente, es por una ejemplo, realidad. claro, por ejemplo, la astrología, que es lo que yo hago, pues se le ocultó a la gente durante muchísimos años. Era accesible, o sea, solo para los reyes, los gobernantes. ¿Por qué? Porque si la gente se conoce a sí misma, no la puedes controlar igual. Y cuando te conoces, no nada más es un signo, obviamente es toda una carta natal, es un momento cósmico. Entonces, entre la gente más se conoce y más sabe qué energías y está bien con lo que es y no trata de ser algo más de lo que digamos que los programaron como sociedad a hacer y demás, pues Sí, menos puedes manejar a las personas. Entonces, imagínate, totalmente. todo el contexto que está diciendo Mariana crea totalmente sentido, pero aquí yo me iría a la música de Mariana. Ella, como bien lo dijo, y para todos ustedes, ella pues toca instrumentos, ella compone canciones, ella también se dedica en cierta manera a la música. ¿Cuándo lo vas a hacer formal y cómo lo harías, Mariana, para no corromper o comprometer tu talento, tu creatividad? ¿Te refieres como a cuándo voy a... Por ejemplo, ¿cómo lo vas o cómo lo estás llevando, cómo las estás manejando? A ver, ¿cómo lo vas haciendo? Y lo puedes Pues, ir a este tema de Gaga, ¿no? O ok, sea, es una sí. pregunta muy larga, con 3 preguntas en ella. Ok. Sí, yo estuve estudiando producción musical en la Ciudad de México, porque sí, desde chiquita siempre me gustó cantar, pero nunca pensé que podía dedicarme a eso. En mi familia nadie se dedicó a eso, no hay como esta conciencia del arte, ¿no? No o eres médico, o arquitecto, o abogado y así, ¿no? Ajá. Pero siempre me gustó cantar y siempre he sido muy creativa. Y ya llegó un punto en el que una carrera no funcionó, otra no funcionó y dije, no, es que yo creo que quiero música y tal. Entonces ya empecé con la música, empecé en producción, pero nunca me había metido al medio ni nada, o sea, yo solo mi música, lo que escuchaba, lo que cantaba, tocaba guitarra porque yo sola me enseñé y tal. Cuando estuve en la carrera y empezaba a ver, y bueno, estoy hablando a un nivel, pues una carrera de México X, ¿no? Em, Veo que todos te empiezan a llevar, o sea, ya en la educación te dicen, no, es que tú quieres competir y quieres ser famoso, o sea, te van llevando siempre por ese camino de tú quieres ser famoso, quieres tener dinero por tu música, lo cual sí, y te llevan a un entorno de mucha competencia y de mucho lo que es comercial y lo que vende. Entonces, ¿qué es lo que vende hoy? Banda, reggaetón, tal, que a mí en lo personal no me gusta, Ya. Bien por menos, ti, bien o por sea, ti. y luego es como un tema ahí que tengo que también es como hoy, o sea, cómo podemos seguir permitiendo este tipo de música que al final es machista, eh, y que las mismas personas que defienden el feminismo y todo esto escuchen esta música, no hay congruencia, entonces es como, no sé, ahí tengo mis cosas, ¿no? Entonces Dilas, yo, dilas, Mariana, porque son súper interesantes. Y sí, sí, una perspectiva como la tuya es muy importante sí, para o sea, mí, en cuanto al para todo el mundo, yo feminismo, creo. ¿no? En cuanto al feminismo, que es ahorita el movimiento muy fuerte, eh, y veo como muchas de mis amigas pertenecen y van a la marcha y siempre están ahí como atacando y no sé qué, pero son las mismas amigas que veo en el antro cantando estas canciones De acuerdo, machistas, de donde acuerdo. se violentan, donde se ponen como un objeto sexual, porque así es, o sea, Exactamente, y es Yo como, ya tuve bueno, no fue nada grave, pero en una comida familiar se hablaba de todo esto, de lo que se ha avanzado en cuanto al feminismo, eh, muchísimas cosas con mucha razón que están luchando por, incluso que se han logrado, pero pues esa misma persona ponen una canción de Bad Bunny y se puso a perrear, como le dicen. O sea, no tiene, Incongruencia. no hay es conferencia. totalmente Al final yo creo incongruente. que, y es algo tan que a veces o sea, porque lo he comentado con amigas, no es muy bien recibido el comentario, por eso a veces pues evito estas pláticas, pero es como
¿cómo puedes exigir un respeto que tú no te das? Si tú no te das respeto a ti misma y tú te estás, y yo sé que suena así como, o sea, mis amigas me dicen, ay, qué exagerada eres, es una canción, no sé qué. No, o sea, todo tiene un poder, las palabras tienen un poder, las acciones, todo, el pensamiento. Si tú no te estás cuidando a ti misma, si tú estás fomentando esta música, y eso es una cosa, ¿no? Pero en otras, que si con el novio hay otra, o sea, vamos sumando, ¿no? Como que todo suma, son pequeñas acciones, y en la música es una, si en la música, o sea, en lo que escuchas, como que no te estás respetando, porque eres, o sea, pues Sí, sí, porque además si te gusta, es que eso significa que conectas. Y exacto. es como que cómo conectas con una música, que estoy de acuerdo contigo, eh, en su inmensa mayoría de canciones, pone a la mujer como un objeto. Y Así, sí, sí. entonces, Y yo quisiera agregar, tomar una de las cuestiones que mencionó Mariana, que es, por ejemplo, el poder de las palabras. Voy a utilizar una palabra en inglés que lo define perfectamente lo que estás diciendo. Si ustedes escuchan la palabra spelling, lleva la palabra spell, ¿ok? Spell en español es hechizo. Y yo ahí es situación típica. Dile a un niño todo el tiempo, si ves tan cerca la televisión, te vas a quedar ciego. Síguela viendo así, a los 8 años el niño ya no ve. ¿Sí me explico? Ya es, tú metes Inception. Y sí, spelling es el hechizo de las palabras. 100%. De verdad que lo que está diciendo Mariana, más allá del choro y de que quiera echarla, es totalmente claro, importante que la gente se empiece a hacer conciencia de la energía, ¿ok? Que manejan las palabras. Y también, claro. obviamente, la intención importa, ¿no? Claro, porque además se saben las letras. O sea, si alguien me dijera, sabes qué, es que a mí me encanta esta música por el ritmo y porque me hace bailar. Puta, pon música disco. ¿Me explico? O sea, si ese fuera el caso. Aquí sí estamos hablando del mismo ritmo, pero con letras Claro. sí muy fuertes, me parecen vulgares y para nada soy un Horrible. santurrón ni mucho menos. No, no eres nada santurrón, créanme que no es Tengo santurrón. 26, 27 años en febrero y me parecen letras horribles, 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 vulgares, o sea, no me puedo totalmente. imaginar a mí bailando, cantando esa ¿Y música. estás de acuerdo, Mariana, que si la cuestión fuera, puta, es que me encanta el ritmo, pues se escucha disco o reggae o pues, si lo que quieres es bailar? O sea, no puedes decir que sigo esta música y la escucho por el ritmo, porque el ritmo es exactamente el mismo en la inmensa mayoría de las canciones, pero sí las letras son de wow. Y a mí me parece grave que niñitas, están escuchando esas canciones y cantándolas, pero al mismo tiempo, lo que hablábamos, ¿no? El lado feminista y el lado de respeto y el lado de integrar y a mí me parece ¿Y a qué crees que se fuera debe, de lugar. Mariana, ahorita regresamos con todo lo que es tu Sí, sí. camino musical y demás, pero ya que sacaron este tema de esta manera, ¿a qué crees que se deba que en esta generación tenga tanto éxito, de alguna manera, o tanto poder, digamos, no sé si pérdida de valores o pérdida va mucho más allá de no me importa, ¿no? Por lo que estamos diciendo. Entonces, Pues creo que como decías hace rato con lo de la astrología y conocerse a sí mismo, yo sí siento que el mundo en general están como zombies, literalmente, porque no se conocen, porque no tienen contacto con ellos mismos, estamos totalmente bombardeados todo el tiempo en la calle, en el teléfono, en la compu, en la tele, de mucha información, sobre todo estimulantes a los placeres. Entonces estamos como siendo estimulados todo el tiempo, placenteramente, que ya como que solo estamos viviendo para el placer. Cuando yo creo que claro, o sea, no se trata de, no, el placer, o sea, no, claro que estamos aquí y somos humanos y sentimos y hay que sentir placeres, pero
no podemos basar nuestra vida solo al placer porque pues no se trata de eso. O sea, el placer al final es algo muy mundano y es lo que nos tiene aquí en la tierra, pero también hay una parte, en lo que yo creo, espiritual que tenemos todos, que deberíamos desarrollar para poder tener un equilibrio entre el placer y, como vamos a decir, el espíritu, no sé cómo llamarlo. Sí, y que puedes encontrar ese placer siendo espiritual, pero yo diría que hay de placeres a placeres. Con esa música, y no solo con esa música, incluso mucho con el pop. Como dice Mariana, también lo comentaste tú, Diana, es como bombardeo, pum, 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 todo el tiempo. Ve los videos. Tienes que estar súper buena, tienes que tener la minifalda más chiquita, con el que andas tiene que traer los dientes de oro, tiene que manejar Qué horror. un Ferrari. Qué horror. Eso es, bueno, si eso Una desde cosa, eso es una bueno, generación. Saludos a toda mi nueva generación. bombardeando y bombardeando, y todas las letras hablan de eso, que no importa si vendes droga o te haces millonario con un hit, pero Exacto. necesitas el dinero y necesitas el Ferrari, necesitas a la nalgona con la falda más chiquita, eso y las botellas de champaña sin parar. O sea, Es el como, chiste es es como apagar un el cerebro. sea, que no- ideal. Sí, Lo forman como lo ven como un ideal. Sí. y es que así Es la está más verdad. fácil, o sea, para los, otra vez volviendo a los que controlan y que la medicina, está más fácil tener a gente enferma, pues para que ellos puedan seguir teniendo, y todas estas cosas Claro. enferman al final, ¿no? Los excesos y todo eso enferma. El estrés que se genera por querer tener el Ferrari y no poder pagar y no sé qué, y endeudarte porque sí te quieres comprar la marca, pero no lo tienes. Entonces, y es todo un ahí ciclo extraño, tóxico, y claro que eso enferma. Además, te tienen consumista, pues las tiendas, todo quiere vender, o sea, todo es consumo, o sea, al final eso es lo que se quiere lograr. Siempre ha habido eso, pero creo que en esta época ya es a un nivel Está cañón. extremo, ridículo, de pena, la verdad, de Yo creo y tristeza. considero que esto fue porque vieron que esta generación tenía mucho más facilidad de despertar. Sí, buen punto. Por eso la ignorancia, pues hay que expandirla como... Yo creo que eran ellos los que iban a... Y si no se dejan, todavía tenemos chance de que Sí, porque eran los que tenían más facilidad para que a un nivel colectivo despertaran. Como te dije, hay quizá que darse ahora oportunidad a escuchar cosas diferentes, a leer cosas diferentes. Eso viene incluso hasta de tu casa, ¿no? Y la verdad es que sí, porque la tendencia, y cada vez es más grande, va a eso. Tú, Mariana, ahorita quiero regresar a la parte musical contigo porque me llama mucho la atención, pero cuando Mariana dijo, ¿sabes qué? Ya la onda de Lady Gaga, por ejemplo, ya no me latió. O sea, cuando dijiste, ya esto no es mi onda, por el género, por sus letras, ¿cómo fue tu desencanto? O no desencanto, simple y sencillamente tu evolución o el ya no ser fanático de ella. Primero creo que empezó porque simplemente, pues sí, el género dejó de atraerme, Ok, pero de repente cuando sacaba cosas, cuando sacó la película, que no sé, fue hace como, que fue 4 o 5 años, no estoy por segura. ahí más o menos. Todavía yo, ay, voy a verla, o sea, ¿sabes? Todavía tenía como ganitas. Que la verdad es que lo hace muy bien, es buena actriz también, muy Sí, buena es muy actriz, talentosa, o sea, en muy talentosa. eso sí lo reconozco y es lo que creo que siempre me ha gustado de ella. O sea, creo que en un momento estaba enamorada de ella, ¿sabes? Era como un crush Lady Gaga para mí, ¿no? Em, y así fue al principio, pero todavía, ya cuando creo que yo empecé como pues a cuestionarme más cosas de mí misma y a ver, ¿por qué escucho esto? ¿Por qué como esto? ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué me llevo con estas? O sea, cuando empecé a entrar más en mí Ujú. y empecé como ok, entonces la energía existe y la palabra y la música. Entonces la música al final es palabra y vibraciones porque los instrumentos generan vibraciones que mueven la energía. O sea, todo es
es un todo la música, palabra y además la vibración de la palabra y la vibración del instrumento, ¿no? De la musicalidad. Entonces las canciones que hacen, y ahí empecé como, entonces, a ver, y ya escuchando las letras y leyendo con atención las cosas y dije, ¿pero por qué Con dicen esto? conciencia. Más consciente. Y también, o sea, yo también escuché reggaetón y bailé en el antro reggaetón cuando, digo, hace unos años atrás, y no tenía un problema porque no había conciencia de lo que estaba escuchando realmente, pero ya que me empecé a cuestionar y dije, ok, aquí esto, ya no me cambió la conciencia y cambió mi forma de ver y de escuchar. Y dije, no, ya no. Y como que esa misma conciencia ya no te permite. Es como que ya viste y te haces güey. Entonces, pues no, ya no estás igual de cómoda. O sea, yo dejé de ir a antros por lo mismo, porque era lo único que escuchaba y es como, o sea, no me late estar aquí bailando esta música con un güey que quiera venir a bailarme esta música. O sea, no hay manera. Y lo mismo pasó, creo que con la música de ella, que sí de repente tenía unas cosas ahí pues medio raras, ¿no? O sea, no sé. Pero sí te podrías escuchar el dueto que hace de Chick to Chick con Tony Sí, Bennett. claro, o sea, eso sigue. Disfrutarlo, que quede claro, ¿no? Sí, claro, o sea, la puedo escuchar y decir, wow, ¿no? Su voz, o sea, Sí, eso lo sigo reconociendo y si saca algo lo puedo escuchar y claro, claro. ya no es, Pero ya ya no hay ya no hay ese fanatismo, ya no es pues tu ídolo, ¿no? No, Simple y y me encanta que sencillamente. estés en ese lugar, Por cierto, está muy padre lo que acaba de hacer con el lanzamiento del último disco de Rolling Stones, porque la tipa es sensacional y la verdad es que lo hace maravilloso. Tiene muy buenas colaboraciones, lo hace muy bien, lo hace lo muy hace bien. muy bien. y tú, Mariana, a ver, regresando a ti. Entonces, Eso quiero oír. vamos por ahí. ¿Qué onda con tu concepto? ¿Cómo lo vas a ir llevando? ¿O, Ok. o lo tienes en el aire? ¿Qué pasa ahí? Ya que me di cuenta que todo era muy así, lo comercial y la letra, y empecé a tener más conciencia, porque fue ya estando en la música cuando empecé a ir hacia adentro y a querer tener más conexión con mi parte espiritual, no nada más con la física. Y ahí fue cuando dije, ay, no quiero, pues no quiero hacer esto que me están diciendo que haga, ¿no? Como buen acuario, que no le gusta que le digan qué hacer. Pero también una buena acuario puede encontrar un mercado donde tú puedas lograr hacer en auge un mensaje Totalmente. a tu manera. Sí, claro, claro. Cúrate, mijita, el dolor con el calor del sol y los rayos de la luna. Entonces yo en las clases hubo una temporada en donde me desanimé porque dije, porque mi profesor que es muy buen productor en la Ciudad de México, no sé qué, especialmente de reggaetón, y era el que nos hacía hacer las letras y a veces analizábamos canciones de reggaetón y yo decía, ¿por qué me ponen a analizar esto? O sea, yo ponme a analizar algo más, Mi no sé, intelecto está, bueno, o sea, ¿qué onda, no? Como que ya no dejé de vibrar con este tipo de música. Empiezo yo con mis actividades de que, pues, tener más contacto conmigo, meditación, ejercicio, yoga, sonoterapia, o sea, sabes, como que quise experimentar más esa parte del sentir. Y de conectar con mi parte amorosa, con esta parte que a veces es otra cosa, que no quieren que conectemos con nuestro sentir. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir,
canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Pues del amor, de la unión, del por qué nos tenemos que estar peleando y demás. Entonces, ahí fue cuando dije, no, yo quiero hacer música que sí tenga un mensaje. Ahora que entiendo que vibración, palabra, spell, hechizo, todo esto, y se concreta, ¿no? Porque somos creadores totalmente y manifestamos y hacemos y todo. Dije, entonces, si se pueden transmitir este tipo de mensajes para llevarnos a la locura y perdición, A ¿por qué no, dormirnos. ¿por qué no hacer canciones que tengan letra con más profundidad, que haya una conexión, ¿no? Con uno mismo? Pero obviamente me ha sido difícil aterrizar esas letras, porque al final tiene que ser algo que sea apto para escuchar, ¿no? O sea, yo no puedo decir cosas muy sofisticadas de la espiritualidad y no sé qué, porque entonces van a decir, ay, no, música religiosa, o ay, no, es que no lo van a entender muchas personas, es como es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, si ni siquiera pueden entender todavía lo que hay detrás de una canción de reggaetón, porque ya existe música como la que yo quiero hacer, que es más como música medicina, así se le denomina. Por ejemplo, un disco que yo diría que es música medicina es el que acaba de sacar Natalia Lafourcade, de Todas las Flores. Si no lo han escuchado, bueno, a mí me gusta mucho Natalia, así como totalmente diferente a todo lo que había sacado antes. Y habla en muchas de esas canciones de esa conexión con una misma, y es muy bonito. Tiene una canción de la muerte, que hace décimas, y es como una cosa muy, muy interesante. Le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte. Entonces ya existe este tipo de música, pero no es lo que predomina, porque no es lo que vende ahorita por la conciencia colectiva que creo que hay actualmente. Entonces sí es un poco difícil para mí, o sea, sí he dicho, es que ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que me escuchen? Y no puedo poner un reggaetón y atrás diciendo, conecta con tu espíritu, o sea, no, es como... Bueno, eres congruente en conjunto con lo que dices, con cómo vives, lo que haces, ¿no? Y eso está muy bien. Ahora, ese tipo de música, claro que tiene su mercado, claro que hay muchísima gente que la va a apreciar, la va a disfrutar, y tristemente, pues se ve imposible que llegara a ser comercial como otros géneros, pero sin embargo, para todos hay, y qué bueno que haya gente como tú que quiera hacer música de calidad, con mensaje, y que se salga del común denominador de ahorita, Yo ¿no? difiero, sé que no sería un camino fácil, pero que sí podría haber de repente este regreso, de repente a un tipo de conexión con los sonidos, cómo te afectan el cerebro, con las letras, y lo digo con bases. Yo cuando me enfermé de COVID, o sea, a mí me sugirieron escuchar delfines. Entonces yo me ponía mis audífonos y lo único que escuchaba eran delfines, sonidos del mar, y luego me empezaron a mandar otro tipo de sonidos. Yo siento que eso fue un proceso donde la música a mí me sanó. Estamos hablando que no había letras. Ahora imagínate que le metas esa potencia con No, claro, un es mensaje. que yo No va a ser yo inmediato, no, y pero yo puede nunca pegar un hitazo, ¿sabes? no, por supuesto. Lo único que yo dije es que el mercado No es es fácil. totalmente diferente, es reducido, y a lo mejor va a costar más trabajo porque hay más elaboración, hay más arte,
punto. Sí, ¿no? pero por eso hay que acostumbrarnos más. O sea, esos claro. espacios como este o como los que cree María, además, donde hacer la contraparte. O sea, no nos tenemos que pelear, solo tenemos que crear No, el para nuestro nada. o el Claro. que cada quien quiera. Entonces, en este sentido, pues es una comunidad que igual y va jalando, pero si la gente se va enterando de poco a poquito de estas situaciones también musicales. No estamos yéndonos contra el reggaetón ni queremos acabar con No, la no, no. música, ni que No se vamos diviertan a poder. No, ni queremos ni podemos. No va por ahí. Espera, tengo cosas que hacer para querer terminar con un género. Claro, podría. Y además hay otra ¿No? cosa que yo creo que es la más importante, es si tú estás haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te nutre, lo que a ti te llena, todo lo demás, la Vale. verdad es que no importa. Así yo lo veo. ¿Qué más escucha Mariana? Tengo curiosidad. Bueno, definitivamente ese disco de Natalia lo he estado escuchando bastante. Gran disco. Escucho, pues de repente a mí me gusta así que ir a ceremonias de plantas medicinales, cacao y demás. Y ahí la música que se escucha también es de este estilo eh, muy, pues con letras muy fáciles de sanación, de conectar contigo. No son grupos famosos ni nada. O sea, Natalia podría ser la única de mi repertorio de música de este estilo que es famosa. Los demás son pequeños y por lo general son... Me gusta mucho la música en portugués porque tengo un maestro brasileño y con él voy mucho. Y cantan pues en portugués, entonces como que ahí estoy aprendiendo el idioma, me gusta mucho. Y son canciones de este tipo. Tu look, que además me encanta, tiene como que mucho de sesentero. ¿No te gusta nada de esa música de antes? Me gusta el disco, me gusta mucho el disco. Ok. Desafortunadamente no duró mucho como el género, ¿sabes? Pero me gusta mucho el disco. Sí, escucho la verdad escucho de todo. Me gusta el jazz, me gusta el bossa nova, los ritmos latinos me encantan. Me gusta mucho o sea, sí me gusta la cumbia y como que estos son sonidos divertidos. De los 70s y 80s también escucho. Creo que ¿Cuándo vamos a poder escuchar algo de tuyo? pues espero que este año ya me anime a sacar cosas. Creo que me ha costado bastante, como decía hace rato, el poder aterrizar las cosas que quiero decir y que embone bien y que sea comprensible, que no sea muy volado, pero tampoco sea muy... Porque mucho de las canciones medicina que escucho, siento que les falta, ¿cómo decir? Pues como que a veces solo son letras de que canta corazón y como que muy así, como que les falta más profesionalismo, no sé, les falta más profundidad a que también le pienses un poquito y le encuentres ahí como, pues como que tú le des el significado, ¿no? Como que a veces te las ponen muy obvias y a mí me gusta más como, a ver, identifícate tú con lo que estoy diciendo, que no sea muy volado, pero que lo puedas entender y puedas como, ok, esto podría ser esto o podría ser esto. Yo creo que si fueras pintura o si fueras literatura, yo creo que serías tu realismo mágico en la música. Así es que Lo voy a investigar. sí. No lo sueltes porque creo que podría ser muy, muy inspirador. I'm away for some days, thinking about myself and the others. Take a break by the waves and just start to see the colors. I was thinking way too loud, nothing else could help me like you do.
Y fíjate que la pintura siempre, siempre he tenido un sueño así como de pintar, como en un óleo, así poner mi canvas y ponerme a pintar en un jardín. O sea, siempre tengo esa imagen como de me Pues gustaría. ahí está ese Bien. patiecito donde está, se presta perfecto, está ideal, ni mandado a hacer. El patiecito, es que esta casa era de mi abuela, mi mamá vivió aquí de chiquita, o sea, es una casa que ya tiene Ah, muchísima pues más a mi favor. energía, sí. Y bueno, he escrito algunas cosas, pero también tengo que trabajar como en creer en mí, que es algo que me ha costado, ¿sabes? Como ya personalmente me ha costado decir, hey, sí puedes, o sea, sí suena bien, sí, soy muy perfeccionista. Entonces estoy escribiendo y, ay, no, esto no. Y a ver otra vez. Y me paso horas en un renglón porque quiero hacerlo perfecto y como que soy muy meticulosa y como... Entonces eso me atora y tengo que también trabajar más la parte de solo soltar, fluir y Ujú, ujú. algo así Ok, natural. entonces ahorita digamos que eres música en proceso, una Así es. música que se convertirá en lo que va a tener que ser. Sí, Así este es. año sí me propuse como vamos a componer más, vamos a hacer más, ¿no? Sigo aprendiendo, estoy ahorita con guitarra clásica y quiero desarrollar otros instrumentos, clases de canto, composición, como que sigo llenándome de conocimiento musical para tener las herramientas, pero ya me hace falta más como hacer, sacar, Ok, lánzalo ya, sin dudas, ¿no? no, pues yo ya lo espero. Ujú. Sí, ya, yo también lo estoy esperando también. Mil gracias por darnos esta plática tan maravillosa, Mariana. Sí, sí, Que ya sabes que nuestras entrevistas son entre plática, entre amigos, o sea, me es como, encanta. bueno, y todo lo que nos dices, pues, la verdad deja pensar, a mí me encanta tu manera de pensar y ojalá te escuchara más gente. Digo, no porque te estemos ahorita entrevistando y estemos platicando, pero sí, los valores y sobre todo no los Claro, valores eh, tanto que nos impusieron social, sino los que realmente son valores, ¿no? Como humanos, o sea, y los que resuenan con nosotros, o sea, se retomen y no se pierdan. Se vale de todo, como dijimos, se vale ser, pero esta congruencia que en cada parte vas mencionando, sobre todo porque el tema también era Lady Gaga, y Lady Gaga nos está regalando la oportunidad de esta reflexión, porque ujú, incluso un monstruo musical como ella, que sí va a poder jalar un buen de personas, otras pues ya no van a seguir por ahí porque ya vibran en otra frecuencia. Y eso también es muy importante, la reflexión, el por qué se sigue una causa, el por qué se entra en una sociedad, defiendes, no sé, un tema como el de la comunidad gay, etcétera, salud mental, todos estos temas que mencionamos están todo el tiempo puestos en la música y ella los está aventando de una u otra manera, pero también esto invita a Lady Gaga también sin querer a que se cuestionen, como se cuestionó Mariana, como nos cuestionamos nosotros. Nadie tenemos la verdad absoluta y por eso nos encanta decir que este show es subjetivo y que esta parte tan importante de la música nunca se pierda. Espero que claro. llegues. De la música y de la forma de ser, la verdad, y te lo digo neta, Mariana, este mundo necesita más Mariana. Marianas, esa es la realidad. Y yo como papá de una niña de 23 y una niña de 20, eh, qué bueno que hay gente que va contra la corriente, no como una pose, ni mucho menos, sino convencidas de que hay otras cosas y que tenemos que nutrirnos y cultivar otras cosas que realmente son mucho más importantes. Y lo que me queda claro es que si hubiera más Marianas, pues estaríamos mejor, porque estás hablando de puras cosas positivas, de superarte, de encontrarte, de amor, de respeto. No hay ni una cosa mala en ello, ¿no? Sino todo lo contrario. Te ¿No? Incluso felicito. como con argumentos se puede llevar una plática razonable
con personas de su generación y no tiene por qué montarse en el Claro, de todo el mundo. claro. Y bueno, pues gracias a Mariana, gracias a Lady Gaga, esa playlist va a estar. Porque siempre, George, a ver, cuéntale de la playlist, George. Va a salir tu episodio, Mariana, y yo hago una playlist con la música que a ti te gusta. Ok. Entonces, bueno, pues va a ser una lista diferente, alternativa, pero de calidad y en donde no vamos a escuchar nada de reggaetón. No, pues te voy a Pues, mandar unas canciones porque ya ahorita que lo dijiste me vinieron otros artistas que escucho en Ok, música español que me gustan mucho las letras y todo. Entonces buenísimo, las voy a buenísimo. mandar. Y ahorita que para cerrar lo de Lady Gaga, que al final pues no tiene que existir al final tanto sombra como luz, para que ambas, o sea, sin luz no hay sombra, o sea, van de la mano. Ujú. Y si hay artistas que al final, supongamos que tenemos la seguridad, certeza que Lady Gaga fomenta estas cosas y es oscuro y lo que pues también ese es su propósito de ese ser, ¿no? O sea, también Claro, no claro. todos tenemos el mismo propósito, camino, va a haber violencia, o sea, no va a dejar de existir eso, porque sin la violencia también no podríamos nosotros discernir y decir, no, yo no quiero eso, porque si Ujú, todo ujú. fuera luz y amor y paz, y pues entonces, ¿dónde está el trabajo como alma si ya estamos en un punto de total y eso yo elevación? siempre lo he dicho, pero yo lo digo de otra forma. Me encanta cómo lo dices. Sí, porque es la polaridad, pero los aprendizajes se van mutando y en las eras vamos también aprendiendo otras cosas y enseñando otras. Yo muchas veces, yo he rebatido cuando yo me enojo o pego un grito, digo, es que en mi grito hay más energía positiva que en tu silencio, que a veces está muy confundido, porque cuando tú hablas por ejemplo, que vas a acabar con una situación. Yo tengo un pleito muy fuerte alguna vez en Italia porque no me pareció que un policía pusiera en una fila, fue real, ¿eh? A los negros y a los albaneses y los que éramos de la comunidad, bueno, mi familia de la comunidad europea, en la otra. Y yo me puse muy mal, de hecho levanté la voz, me peleé con el policía. ¿Sabes? Este, no es por nada, pero hay también la energía, como dices tú, no es peace and love, es que con tu fuerza, con tu fuego interno, con tu furia, con tu paz, lo que tengas, hagas mejor este mundo que compartimos todos. De eso se trata. Y la Tu palabra contribución. clave es respeto y pues con este tipo de entrevistas como la que Claro. tuvimos ahorita con Mariana, pues es decirle a los jóvenes, pues nada más que se den la oportunidad de sí explorar otras cosas y no ir con el patrón. Eso es todo. Y finalmente ya decidirán, ¿no? No, aquí no se trata de, Y es que a veces no la es esta oscuridad lleva al aprendizaje, como dice Mariana, pero la oscuridad a veces es, bueno, a veces la oscuridad va llevando con las cosas del olvido, a que ya la gente no pelee por las injusticias, Así la es. gente no hable su verdad, pero bueno, es parte del aprendizaje. Todos tenemos luz y sombra. El chiste es cómo pelear con esos demonios de manera que sean nuestros amigos. Entonces, Abrazar la sombra, que es como lo que no tienes que estar peleado con el ego, ya. ahí está. No, simplemente balancear y utilizar ambas fuerzas para, no sé, estar más en congruencia, en armonía, en lo que tú quieras que sea tu camino, ¿no? Es Pero un tema largo y que da para más, para muchas cosas más. Pero bueno, gracias a la música, gracias a que Lady Gaga fue nuestro punto de encuentro y después vas a ser tú, Marianita, con tu música que esperamos con Aquí muchísimas. la esperamos con mucho gusto, Mariana. Te felicito, te mando un beso y que estés muy bien. muchas gracias, no, gracias a ustedes. Qué gusto estar aquí. Muy a gusto la plática, me encanta. Perfecto. Te mando un abrazo enorme y bueno, esto fue Joy Boy y los Plausibles. Bye bye. Dianita, bye bye. Now that it's done,